Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy vamos a estar hablando de la responsabilidad que tienen los padres en la educación de sus hijos. Y tenemos como invitado a Lester Flaquer. Lester, bienvenido. Gracias por traerme aquí junto con ustedes. Eso es un programa que muchas personas lo ven y hablan muy bien acerca de él, así que yo me siento honrado de que piensen de que yo les puedo ayudar. Súper honrado estamos nosotros de tener a Lester. ¿Qué tú piensas? No, totalmente, absolutamente. Lester, tú tienes más de 30 años de experiencia en educación cristiana, director del Colegio Cristiano Logos, director de la Asociación de Colegios Cristianos Internacionales, pastor de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, eres padre, o sea que tienes diferentes experiencias de las cuales nosotros queremos nutrirnos hoy. Bueno, quiere el Señor que nos permita hacer tal cosa. Tú sabes que muchos padres envían a sus hijos al colegio, a las escuelas, y piensan ya que su responsabilidad en la educación de los hijos terminó ahí. ¿Eso es así, Lester? De ninguna manera, Eduardo. Precisamente porque reconocemos que la responsabilidad en la escritura está dada a los hijos, es que en la escuela que... A los padres. A los padres, perdón. Es que nosotros en la escuela hemos acuñado la misión de que estamos asistiendo a padres en la tarea de entrenar a sus hijos. Con eso no estamos queriendo decir que nosotros lo que hacemos es entrenar a padres, aunque lo hacemos. Nosotros estamos diciendo que en la tarea de entrenar a sus hijos estamos acompañando a los padres para ayudarles a la responsabilidad que Dios les ha puesto. O sea que aunque ellos los envíen a la escuela a estudiar, es la responsabilidad de los padres por velar por la enseñanza de sus hijos. Definitivamente. Nosotros en la palabra de Dios, en muchísimos contextos, encontramos de que realmente Dios ha puesto esa responsabilidad en la vida de los padres. Una de las porciones de la Escritura que me viene a la mente es precisamente el Salmo 78, que es muy conocido en educación. ¿Qué dice ese y es un salmo que en una porción dice, en el versículo 4, que las cosas que Dios ha hecho que ellos entiendan y oigan, ellos no la deben encubrir a sus hijos, sino que deben contar a la generación venidera las alabanzas y las maravillas de Dios. En otras palabras, el hombre está llamado a admirar a Dios, a tener un alto concepto de Dios y a pasar ese alto concepto de Dios hacia sus hijos. Esa responsabilidad Dios se la da de manera particular a los hijos. ¿Y qué hace la escuela? A los los padres, perdón. Gracias por corregirme. Es la presión de estar aquí con ustedes. No. Tú has estado muchas veces, eso no es presión para ti. Ok, pero la realidad es esta, que nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios ha puesto esa responsabilidad y nuestro papel en la escuela es simplemente ayudar al padre para que esa tarea se pueda llevar a cabo. ¿Cómo? Bueno, instruyendo a sus hijos en la manera en que ellos deben aprender y conocer. Hay otra cosa en particular que nosotros hacemos dentro de la escuela y es el hecho de que hay muchas otras áreas del saber que los padres no tienen conocimiento acerca de ella y nosotros ayudamos a los padres en esos aspectos, pero siempre haciendo ver al muchacho la conexión que hay entre lo creado y el creador. Ese es nuestro papel. Ponme un ejemplo de eso. Por ejemplo, cuando ustedes enseñan física, ¿cómo hacen esa conexión? Bien, esa conexión es muy sencilla. En lo que a mí respecta, por ejemplo, tú has tocado un tema que me fascina de manera particular, que es la física, porque yo lo que veo en la física es que nosotros estamos estudiando cómo es que se lleva a cabo el control soberano de Dios en este universo. ¿A dónde voy? Bueno, las cosas no existen simplemente porque existen, sino porque Cristo las hace ser. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice que Él es el sustentador, es el que tiene, es la materia, vamos a decir así, siendo ser.
Y en ese sentido, nosotros no podemos decir que existen leyes que controlan la materia, porque si dijéramos eso, nosotros caeríamos en el deísmo. O sea, Dios puso leyes y las leyes se encargan solas de manejar al ser humano. Y Dios no interviene entonces. Y Dios no intervendría entonces, pero nosotros creemos en un Dios que está interviniendo continuamente dentro de la creación. Eso quiere decir que la ley o las leyes que nosotros estudiamos es nuestra clasificación de la operación de Dios sobre este mundo, la ley de la gravedad, que es la forma en que Dios hace que nosotros estemos sobre esta tierra y que todas las cosas estén sobre esta tierra. Y Él maneja todo el universo, ¿verdad? Donde la ley de la gravedad interviene. Nosotros le hemos llamado la ley de la gravedad, pero esa es la operación de Dios sobre ese universo. ¿Y qué hace el ser humano? El ser humano ve eso, lo clasifica y dice ley de la gravedad, ley de la resistencia. Pues no es una ley de la resistencia, es el Señor que está realmente detrás de todas estas cosas. Así que esa es la forma en que nosotros estudiamos la ciencia, la transmitimos a los hijos, acorde con lo que los padres deben estar haciendo en la casa juntamente O sea que con cada ellos. una de las diferentes materias que se estudian en el colegio es con esa perspectiva. Sí, eso es lo que en educación cristiana se llama la integración Integración. bíblica. Es decir, nosotros poder ver la conexión que hay entre lo que estamos estudiando y lo que la Escritura nos enseña acerca de Dios. Un pensador cristiano que ha escrito mucho sobre educación, Frank Gabelin, tiene una ilustración que para mí me hace ver más claramente de qué se trata todo esto. Él dice, tú pones en una cafetera polvo de café, le pones agua y cuando el agua pasa por el polvo, cuando hierve, ¿qué es lo que sale? Bueno, sale un líquido que huele a café, sabe a café, parece café porque es café. Bueno, vamos a pensar en la escuela de esta manera. El agua es el currículum de la escuela, matemática, física, ciencias sociales, aún filosofía, artes en general. El polvo es la cosmovisión cristiana. La Biblia tiene una cosmovisión, la Biblia tiene un lente a través del cual nosotros vemos toda la realidad. Dios es el creador, el hombre es responsable ante Dios, y una serie de lentes con los cuales podemos ver la creación. Cuando esa agua pasa por el polvo de la cosmovisión, ¿qué es lo que sale? Bueno, sale matemática, física, ciencias sociales, pero todo eso a la luz de la cosmovisión cristiana. Sabe a café, huele a café porque es café. Esa es la idea, básicamente. Lester, y en el aspecto espiritual de la instrucción bíblica, ¿cómo ustedes llevan esto a cabo? Bueno, de muchas maneras. Ya, yo sé que tú estás utilizando un punto de vista teocéntrico para Correcto. instruir las diferentes materias. ¿Y qué hacen en la educación? ¿Qué consejos tú le darías a los padres para instruir a sus hijos? Bueno, hay muchas cosas que se hacen a lo interno y a lo externo. A lo interno, no solamente nosotros enseñamos las cosas de esa manera, sino que tratamos de lidiar con el individuo conforme a lo que la Escritura dice que nosotros debemos hacer. Es decir, cuando vemos dificultades de carácter o alguna cosa de esa naturaleza, usamos las Escrituras para poder confrontar, para poder alentar, para poder instruir. Nosotros creemos, todos aquí creemos que la Escritura es lo que es útil para, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 en adelante. Es decir, nosotros tenemos que usar la palabra de Dios para poder guiar no solamente la mente, sino también el corazón de esa persona. Y cuando decimos la mente y el corazón, no estamos haciendo una división, estamos hablando del centro de la voluntad de esa persona. Es decir, nosotros estamos tratando de afectar al individuo de manera que él pueda entender lo que está haciendo a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Pero en el caso de los padres, tratamos de proveer a los padres herramientas que les permita a ellos hacer esa labor, porque después de todo, nosotros tenemos una autoridad limitada sobre la vida de un estudiante. Quien tiene realmente la plena autoridad son los padres. No, y no solamente eso, es que el aula en la escuela es un ambiente artificialmente creado para enseñar. El hogar es un ambiente natural para enseñar. O sea, el hogar es un aula de clase permanente. El niño se levanta, está delante de su padre o de su madre y ellos están constantemente enseñando a sus hijos. Imagínate una persona, ahora poniendo de nuevo el ejemplo del café, que tiene esa cosmovisión cristiana, esa cosmovisión bíblica clara en su mente.
él va a tener que lidiar con problemas de conducta con sus hijos, que un hermanito golpeó a otro, que tienen dudas, tienen miedo por la noche, el niño se levanta y dice hay un monstruo debajo de mi cama. ¿Cómo los padres van a lidiar con todo eso? Eso no es un aula de clases artificial como la que ocurre en la escuela. Esa es la vida. La vida ocurre en el hogar. Y lo que estamos diciendo es, la escuela ayuda a los padres para hacer esa labor, pero ellos tienen una oportunidad que la escuela nunca va a tener de lidiar con sus hijos, porque ellos lidian con ellos en todos los aspectos de la vida, no solamente en algunos de ellos. Aunque yo quisiera llevar ese argumento un poco más lejos, porque yo estoy de acuerdo contigo hasta un punto en cuanto a eso que tú estás diciendo, porque fíjate lo que yo veo que sucede en la escuela. Nosotros tenemos un microcosmo de lo que el individuo va a tener que enfrentar tan pronto salga de las aulas de nosotros. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa con nosotros como adultos? Bueno, que nosotros tenemos que ir a un lugar de trabajo y en el lugar de trabajo tenemos metas que tenemos que lograr, tenemos responsabilidades que tenemos que llevar a cabo, tenemos situaciones de tensión que tenemos que enfrentar. Bueno, ¿qué pasa cuando el estudiante llega aquí a la escuela en la mañana? Cuando el estudiante llega a la escuela tiene metas que tiene que lograr, tiene responsabilidades que tiene que hacer, tiene ansiedad a la que tiene que enfrentarse. Es decir, él se va a enfrentar a lo mismo que se va a enfrentar cuando esté fuera en el mundo, con una diferencia, que en este contexto yo lo estoy observando y yo lo estoy guiando para que él sepa cómo responder a ese tipo de cosas. Ese es el entrenamiento en parte. Pero afuera el entrenamiento va a venir con los golpes, es decir, te botaron del trabajo porque no hiciste lo que tenía que hacer. Aquí te pusimos una nota más baja o llamamos a tu padre o tuvimos una situación contigo que tenemos que lidiar. Pero eso es lo que está pasando aquí. Ellos están en la escuela en un microcosmo, igual al que van a tener fuera, igual en cierta medida al que se encuentran en su casa, y en su casa y nosotros estamos ambos guiándolos en ese sentido. No, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando yo mencionaba la palabra artificial, lo mencionaba en el sentido de que tú lo creas para que eso ocurra. Exacto. Pero en el hogar ocurre. Es como, es sutil la diferencia. Pero en el hogar, en el trabajo ocurre la vida. La vida, exactamente. La vida ocurre, en el trabajo ocurre la vida. O sea, como tú decías, las tensiones de trabajo, que si yo no entrego una cosa a tiempo me pueden votar, que tengo problemas con un compañero de trabajo. Pero ya eso es un adulto. En el caso de un niño, él está con sus padres y ellos son, o deberían ser, la mayor influencia que ese niño va a tener. Nadie va a suplantar eso. Y por eso es tan importante que un padre y una madre aprendan a pensar bíblicamente para que puedan lidiar con toda la gama diversa de situaciones que se dan en la crianza de los hijos. Es en ese sentido que yo digo, es un aula de clases natural el que ocurre en la casa. Lo que sucede realmente es que, tristemente, muchos de nuestros padres han comprado la idea, sin darse cuenta, que el mundo tiene acerca de su papel en la educación de sus hijos. Y cuando hablo de educación no me refiero únicamente al hecho de que ellos aprendan matemáticas, sí. Me refiero a ser educados en el sentido más amplio. Y es el hecho de que las personas piensan que si ellos le dan a ellos la oportunidad de tener cierto tipo de conocimiento y les dan ventajas competitivas para poder entrar a cierto tipo de universidades, ellos han hecho la labor que tienen que hacer. Y eso es algo que uno lo ve tristemente, lo tengo que decir aquí, ¿verdad?, cada día más creciente. Hace 20 años atrás había un sector que tenía esa mentalidad, otro que tenía una mentalidad más apegada a la Escritura. Pero al presente nosotros vemos eso más permeado en sentido general, dentro de nuestras iglesias. Sí, porque definitivamente el pragmatismo se adueñó de la educación. O sea, en décadas atrás, la idea de la educación era se educa al niño para la vida. Ahora se educa al niño para el trabajo, para que sea eficiente, para que gane dinero, para que tenga una vida estable. No, se educa al niño para la vida, para que pueda
salir afuera al mundo y saber cómo interactuar con el mundo en todas sus Y esa es una idea, Sugel, perdona Eduardo, esa es una idea que se plantó en los años 30, en el siglo XX. Con John Dewey de manera particular, donde él dijo, ¿por qué estamos educando al muchacho en tantas áreas del saber cuando si él lo que va a hacer mañana es ingeniero, lo que necesita saber es esto? Y fíjate que la educación al día de hoy, aunque yo tengo cosas buenas que decir acerca del STEM, tengo el temor de que eso precisamente limita mucho a ciencia, tecnología, ¿cómo se llama? Matemáticas y limita mucho el individuo y lo saca del saber que tiene que ver con la filosofía, con la literatura, con una serie de cosas que son necesarias para el individuo. Porque no tiene un desarrollo integral en cuanto a su conocimiento, sino muy parcializado, muy especializado. Muy especializado, sí. Eso es terrible. En el próximo segmento, ya que hemos dado la voz de alerta y tú nos has explicado cómo es la responsabilidad de los padres, o debe ser la responsabilidad de los padres el instruir a sus hijos, ¿qué debemos hacer de manera específica para instruirlos en el conocimiento espiritual? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Lester, muchos padres piensan que como llevan a sus hijos a la iglesia, la instrucción espiritual la reciben en la iglesia y ellos no tienen ninguna responsabilidad. O muy poca. O muy poca. Sí, yo creo que un padre que piensa así es una persona que desconoce lo que la palabra de Dios enseña. Como decíamos al principio, en el Salmo 78, Dios directamente dice que la responsabilidad de la instrucción con respecto a quién es Dios y qué quiere Dios la tienen los padres. Y en Deuteronomio capítulo 6, de manera particular, Dios dice claramente que la palabra de ese libro debía estar sobre el corazón de los padres y que el padre tiene la responsabilidad de enseñársela a sus hijos. Y los textos que siguen dicen claramente que tiene que ver con el transcurso de la vida del individuo, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes en el camino. Es decir, en todos los contextos, como decía Sugel ahorita, en que una familia se desenvuelve, el padre es la persona que es responsable, primario, de enseñar e instruir a los hijos en cuanto a los caminos de Dios. Pero precisamente el pastor Sugel escribió un libro que ayuda a los padres en la instrucción sobre sus hijos, hablando acerca de, ¿cómo se llama este programa? La más extraordinaria historia jamás contada, en donde precisamente da oportunidad a los muchachos a escuchar esa historia como Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo todo lo que iba a acontecer hasta enviar al Señor Jesucristo y luego construir a su iglesia, para que los padres tengan la oportunidad de sentarse con los hijos y abrir esos capítulos para poder hablarles sobre cada uno de esos aspectos, de manera que ellos sean entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Tú puedes hablar más que yo de eso. ¿Cuál fue la razón que te motivó a escribir ese libro, Sugel? Antes de responder esa pregunta, déjame leer un texto bíblico. Pablo le escribe a Timoteo, que era una persona importante para Pablo, un delegado apostólico, y le dice a Timoteo, Timoteo, persiste en lo que tú has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ese quién es importante, porque luego dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Al principio de esa carta, en el Nuevo Testamento, Pablo cita a la madre y a la abuela de Timoteo. Sí, cuando le dice de quién has aprendido, dos de los elementos que Dios usó, los instrumentos que Dios usó, fueron la mamá de Timoteo y su abuela, Loida y Eunice, para enseñarle las Escrituras. Pero luego sigue diciendo, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo, no se limitaban a enseñarle historias desconectadas al niño, que luego vino a ser un gran siervo de Dios, Timoteo, en el primer siglo, sino más bien ver cómo toda la Escritura apuntaba hacia una persona, y es la persona de Cristo. O sea, dice, toda la Biblia te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso Timoteo persiste en las Escrituras. Eso nos debe llevar a pensar en los libros que se escriben para niños. No son libros para entretener,
son libros para mostrar al niño desde pequeños una sana teología. Puede sonar extraño a un padre que se le hable de teología para niños. Sí es que los niños deben ser entrenados desde el principio para ver la Biblia como un libro que contiene una historia. Hay muchas historias en la Biblia, David y Goliat, con una sola idea central. Pero la más extraordinaria historia jamás contada es la historia de cómo Dios diseñó un plan de salvación para redimir al hombre que había caído en pecado sin pasar por alto su justicia, y el centro de esa historia es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora volviendo a tu pregunta, estudiando, haciendo la maestría hace unos años atrás, tuve que tomar una materia sobre la historia de la redención, o sea, cómo la Biblia tiene una unidad y cómo esa unidad gira en torno a la persona de Cristo. Y una de las asignaciones de la materia era cómo contar esa historia de una manera creativa. Y ahí todos los estudiantes comenzamos a pensar, bueno, ¿cómo yo puedo contar la historia de la Biblia en un proyecto, en una forma creativa? Y lo que a mí se me ocurrió fue, bueno, yo tengo nietos, y pensé, ¿cómo yo puedo contarle a mis nietos la historia de la redención? Porque eso plantea varios retos. Primero, cómo unificar toda la escritura en una historia que un niño pueda leer, o sea, que tiene que ser breve, pero la Biblia tiene una historia muy extensa. Entonces, ¿cómo escoger lo más importante, los puntos más relevantes para que él pueda entender esa historia? Segundo, que él pueda ver desde Génesis hasta Apocalipsis la unidad de la Biblia centrada en la persona de Cristo, y cómo explicar a un niño de 4 o 5 años conceptos como el pecado, la Trinidad, la creación. O sea, ¿cómo yo puedo explicar a un niño esas cosas? Los sacrificios. Los sacrificios del Antiguo Testamento, cómo apuntaban a Cristo, porque es como la historia de Hansel y Gretel. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Hansel y Gretel? Cómo Hansel iba tirando migajas de pan. Nosotros fuimos niños. Para regresar a casa. Bueno, Dios fue dejando, no migajas de pan, no, Dios fue dejando pilotes a través de toda la Biblia que te hacen ver esto apunta hacia una persona, hacia Cristo, que es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Toda la escritura te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la idea era cómo explicar eso. Cuando yo escribí, hice mi proyecto, alguien vio el proyecto y me dijo, mira, yo creo que tú deberías trabajar eso para publicarlo. Y ese fue el origen de donde salió para escribir este libro, que ahora fue publicado por la publicadora VIH en español, La más extraordinaria historia jamás contada, que es un libro ilustrado. Y de hecho ese fue otro reto que tuvimos, porque algunos libros para niños, y esto no es una crítica, simplemente es una observación, parecen historietas como la que nosotros leemos en muñequitos. Muñequitos, decimos nosotros. Yo quería, cartones animados. Como cartones animados, pero parecería que no es real. Es como cómo usar ilustraciones que los niños puedan ver y que les haga percibir de una manera bien clara que esto no es una historieta, que esto no es como Batman y Robin, que esto no es como Superman, que esto es una historia real. Entonces, la publicadora VIH buscó al ilustrador Enrique Campdepadros, alias Cato, que es un tremendo ilustrador, y yo le pedí, por favor, que tratara de ser lo más realista posible en sus ilustraciones, para que aún un adulto que pueda ver el libro, porque me interesa que los adultos también lo lean, pueda ver que se trata de una historia real, una historia de la vida real. Pero en ese sentido, a mí me gustaría hacer la siguiente observación, porque uno ha visto, ¿verdad? Uno crió, como decía Eduardo al principio, sus hijos y todo esto, y usó muchos materiales y muchas cosas, pero esos materiales carecían de la guianza a nosotros como padres para facilitarnos el trabajo con nuestros hijos. La historia de la redención, yo tenía que ver la conexión por mí mismo como padre para entonces poder enseñar esto a nuestros hijos. Y eso, la verdad, no es tan sencillo de hacer cuando uno está lidiando y uno tiene todo un día de trabajo encima y se va a reunir con los muchachos después de la cena para tener el tiempo de devociones. Y este libro provee precisamente eso. Primero me da toda la historia de la redención y me permite tener
los embudos en donde yo pueda salir de lo estrecho, que es lo que tú estás presentando en el libro, hacia la historia más amplia con mi Biblia en la mano. Porque yo no tengo que limitarme para al libro. abundar sobre el tema. Exactamente. Y de hecho, el libro tiene algo que no es usual en un libro para niños, y es el hecho de que tiene citas bibliográficas. Eso no aparece en los libros de los niños. Si ustedes ven detrás, y pienso que la cámara luego puede enfocar esto con más cercanía, hay más de 200 referencias bíblicas para que si un padre quiere ir del libro a la escritura y ver más ampliamente de dónde salió eso que se está diciendo en el libro, entonces pueda ampliar la enseñanza a sus hijos ya a nivel personal. Otra cosa que me gustaría observar es que tú pusiste un límite de edad y no me gustó eso. Tú dijiste 4, 5 años de edad. Sirve para todo el mundo. Sí. No, el libro tiene de 5 a 9, dice. Dice el libro ahí para que los niños con un nivel muy consciente puedan enfrentarse al material. Pero un padre sabio puede tomar ese material con su niño tan pequeño como de 1 o 2 años de edad, enseñarle el dibujo que aparece allí y poder hablar de una manera sencilla sobre la historia que está detrás, que más adelante, 2 años después o 3 años después, él pueda abundar y el muchacho está teniendo una experiencia cada vez más profunda con el mismo libro, con la misma imagen y lo puede ayudar a conectar. Pero déjame decirte algo, Lester. Quizás muchos padres tengan que aprender esa historia de la redención. ¿Me explico? Sí. Para poder explicársela a sus hijos. Pero ya tú entraste en otro Sí, terreno. en otro terreno. No, pero te iba a decir, y gracias por hacer la observación, en realidad, aún en un video que filmé hace poco sobre el libro, decía que aunque la publicadora tiene que poner un límite de edad en Amazon, por ejemplo, el libro está disponible en Amazon tanto en Kindle como en físico, pero la realidad es que este libro lo pueden leer niños más jóvenes y niños más viejos, o jovencitos más mayorcitos, porque... Jovencito más mayorcito. 12, 13, 15 Está años. bueno ese término. Adultos. O sea, porque mi sueño, el anhelo de mi corazón, es que aún los adultos, como tú decías ahora, puedan entender la historia de la redención, porque es que yo creo de verdad que muchas personas leen la Biblia de una manera desconectada. O sea, aislada. Exacto, ellos Déjame, no conectan los puntos. Yo sé que esto se sale un poco del tema aquí, pero me vino a la mente ahora, cuando mi esposa por primera vez fue confrontada con la verdad de Dios, lo que a ella le impactó fue, salí de un estudio bíblico y vi que la Biblia no es una colección de libros, es una historia unida por un hilo de sangre, desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la redención. Es la Exactamente. más extraordinaria historia jamás contada. Exactamente. O sea, mira, cuando alguien entiende la Biblia de esa manera, la Biblia se vuelve un libro fascinante. Fascinante. Yo creo que el problema que tiene mucha gente al leer la Biblia es que no entienden de qué se trata todo esto. Entonces dicen, bueno, pero ¿y para qué yo tengo que leer todos esos sacrificios en el Antiguo Testamento? Se ve como tan fuera de época. No. Es que eso está conectado con algo que luego el Nuevo Testamento te va a explicar perfectamente cómo encaja. Y cuando tú ves cómo encaja y tú ves el rompecabezas armado, de verdad tú no dejas de sorprenderte. Sujel, escúchame, Lester. A mí me gustaría que tú nos explicaras esa historia para que muchos padres puedan aprender de la misma, para instruir a sus hijos y los hijos también puedan aprender esa historia. Lester, tú ibas a decir algo antes de que Sujel nos hable de esa historia tan extraordinaria. Ya. Cuéntanos esa historia, Sujel. Bueno, déjame ver cómo hago esto Tú coges tu libro, Sujel. en 2 o 3 minutos. No, 2 o 3 minutos no. Yo quiero que tú tomes tiempo para explicarnos esto. Esta historia obviamente comienza por donde debe comenzar, por el principio. Y en ese sentido me gustaría compartir el primer párrafo del libro. Creo que te va a dar una idea de hacia dónde va todo lo demás. Hace mucho tiempo, cuando aún no existían, lo voy a leer como si fuera para los niños. Sí. Hace mucho tiempo, cuando aún no existían los años, ni los días, las horas o los minutos, a decir verdad, cuando solo existía Dios, Él decidió crear todas las cosas según un plan que tenía en su mente desde la eternidad.
Dios quería compartir con sus criaturas la felicidad y la alegría de conocer su sabiduría, su poder, su amor y todas las otras características que hacen de Dios el ser más grandioso y maravilloso que existe. Fíjate, ya en ese párrafo hay varias cosas que se le están tratando de transmitir al niño y que el padre debe tomar, porque él no la va a captar inmediatamente y sobre todo dependiendo de la edad. Pero le estamos diciendo, primero hubo un tiempo en que solo existía Dios. Dios es eterno. Lo que llamamos eternidad pasada. Exacto, la eternidad pasada de Dios. Pero aunque Él creó todo en un punto, cuando comenzó el tiempo, en realidad ese plan estaba en su mente desde toda la eternidad. Por otro lado, Dios no creó porque Él estuviera solo. Dios no creó porque tenía alguna necesidad de crear, no. Él creó porque Él es un ser tan bueno, Él es un ser tan amante, que Él quería compartir con esas criaturas que Él hizo, sobre todo con el hombre, creado a su imagen y semejanza. Él quería compartir la alegría y la felicidad de conocerlo a Él. O sea, estamos diciendo, lo más grandioso que hay en todo el universo es Dios mismo. Y el mayor regalo que Dios puede darle a un ser humano es que lo conozca a Él. Todo eso está contemplado en ese párrafo. Pero luego, más adelante, yo hablo de la Trinidad, por eso decía que Dios no está solo. La Biblia dice, por ejemplo, Dios es amor. En esa pequeña declaración, Dios es amor, es evidente que Dios siempre ha tenido a alguien a quien amar. Por necesidad. Y ese alguien es el Hijo, el Espíritu Santo. Hay una relación de amor entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo que existen desde siempre. Entonces, el Dios Trino, dice más abajo, no nos creó porque se sintiera solo o porque le faltara algo, sino porque nos amó antes de que naciéramos. Y por causa de su amor, quiso darnos su mayor regalo, la bendición y el gozo de conocerlo, admirarlo y ser amigos de Él. Y fue así como todo empezó. Entonces ahí comienza a relatar la creación de todas las cosas, los animales, las estrellas, los ríos, las montañas, aún los ángeles, para luego llegar a la creación del hombre y ver la relación que Dios quería tener con el hombre desde el principio, una relación de amor, de confianza. O sea, el hombre fue creado como un ser racional, no como los animales. Él fue creado a imagen y semejanza de Dios para tener ese tipo de relación personal con el Dios Trino. Y así comienza esta historia. Entonces, de la redención. ¿cómo puede un padre, Sugel, ahí, y perdona que sea yo que haga esa pregunta, cómo Usted es puede el un padre educador, no se usar preocupe. esa información y entonces sentarse con sus hijos? Bueno, una de las cosas que él puede hacer es leer el texto tal cual está allí, pero en los pequeños párrafos que yo leí ya hay 4 textos bíblicos que están al final. Y el padre puede sentarse previamente, antes de Sin improvisar. sentarse con sus hijos, leer esto, decir, ok, Biblia en mano, déjame ver de dónde salió todo esto que el autor del libro está diciendo, empaparse mejor de la historia y cuando le lea el párrafo al niño, entonces puede ampliar todas estas cosas como yo. Tú te das cuenta cómo el autor del libro, Sugel o quien sea, está diciendo aquí que Dios existía desde toda la eternidad, que es lo más maravilloso del mundo conocer a Dios y tener una relación con Él. Entonces ya el niño va captando alguna de esas verdades. Por supuesto, tenemos que entender algo. Cuando un niño va a la escuela, vamos ahora a transportarnos a la escolaridad y al currículum de la escuela, y le enseñan que 2 más 2 es igual a 4. Eso es una verdad fundamental de las matemáticas. Esa verdad fundamental que se le acaba de enseñar es lo que él va a necesitar después para entender cálculo avanzado en la universidad. ¿En la zapata? Pero tiene que comenzar con el hecho de que 2 más 2 es igual a 4. Entonces el niño va creando un conjunto de conocimiento de matemática y de otras cosas que le van a ayudar a comprender la complejidad de la matemática más adelante. Lo que estamos haciendo aquí es eso mismo. Estamos enseñando las cosas fundamentales y esenciales que él va a necesitar a medida que va creciendo para entender cada vez mejor la historia de la redención. Porque déjame decirte algo, yo aprendo cosas, y ustedes también, yo lo sé, yo aprendo cosas cada día de esta historia. Esto es un diamante multifacético
que uno va conociendo poco a poco. Pero aquí está el génesis, la esencia de lo que el niño debe Pero conocer. conectando eso con algo que hablábamos al principio, a mí me interesaba señalar el hecho de que Deuteronomio dice que estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Una persona que no ame esas cosas, que no se deleite en esas cosas, no la puede enseñar. Así que la primera premisa es, yo tengo que amar esto. Yo tengo que conocerlo y amarlo para y poder entonces, transmitirlo. empoderado de eso, Claro. llevar a mis hijos a asombrarse de la misma manera en la que yo estoy asombrado de estas cosas. Porque a veces las personas piensan que esto es un trabajo mecánico. Yo recibo la pelota, le paso la pelota a otra persona y así sigue la maquinaria funcionando. Eso no funciona así. Porque le leí 3 párrafos, ya es suficiente. Sí, y váyanse a acostar y ya se terminó el asunto aquí. No, yo tengo que estar tomado por esto, con el deseo de impactar a mis hijos con esas mismas verdades, y por lo tanto yo voy a tomar todas esas frases. Lo que tú leíste ahí para mí es una semana entera de devocional y cuidado. Pero cuidado. vamos a seguir hablando del tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado, la más extraordinaria historia jamás contada por Sujel Michelena, disponible en Amazon Kindle, publicación de VIH en español. Lester, al final del segmento anterior, tú nos decías que los padres no solamente deben leerle este material a los hijos, sino que deben conocerlo y apropiarse de esto, porque no pueden transmitir algo que no conocen. Sí, exactamente. No pueden transmitir algo que no conocen, por un lado. Cuando Dios nos da la responsabilidad como padre de transmitirlo, nos está diciendo continuamente que nosotros tenemos que llenarnos de la verdad de Dios para poderla transmitir. Yo siempre tengo una expresión que dice que nadie puede dar lo que no tiene. Y esto que nosotros estamos transmitiendo es algo realmente importante. No se trata de conocimientos, no se trata de hechos, se trata de vida. O sea, nosotros estamos aquí transmitiendo una verdad que puede hacer salvo a nuestros hijos. Entonces, no puede ser hecho a la ligera, no puede ser hecho de una forma liviana. No estoy diciendo que uno tiene que hacer ese tiempo de devociones como un tiempo realmente rígido. No, al contrario. Tiene que ser un tiempo familiar, interno, intenso, tierno. Pero el padre que tiene esa responsabilidad tiene que entender que es sobrio lo que está haciendo en ese momento. Que no se trata de pasar una historieta como tú decías al principio, sino que tú estás hablando, tú estás manoseando la verdad más grande que existe en todo el universo y se la está poniendo en las manos a tus hijos. Sí, porque no solamente se trata de la más extraordinaria historia, sino de la historia más importante que nuestros hijos deben conocer. Amén. Porque de eso depende su vida y su muerte. O sea, de eso depende no solamente que sea salvo para la eternidad, de eso depende su vida aquí y ahora, que él puede entender cuál es el propósito de su existencia. Y yo sé que eso puede sonar muy filosófico en este momento, pero como yo decía ahorita, el niño va creando una categoría de conocimiento que se va aumentando poco a poco, pero él tiene que comenzar por un punto esencial. Te lo voy a poner de esta manera. La Biblia habla de Dios como si fuera la luz. Se usa la luz como una metáfora para hablar de Dios. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la noche polar y lo que eso implica, pero la noche polar no es como nuestras noches. Nosotros tenemos la noche, pero hay pueblos cercanos que te dan algo de luz, está la luna que te da cierta luz. No, la noche polar es noche, 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 es total oscuridad. La persona queda completamente desorientada porque no sabe para dónde va, no sabe si avanza, si retrocede, si hay un enemigo o un amigo a su lado. De hecho, hay personas que se vuelven locos si no tienen una luz de la cual valerse. Eso le pasa al hombre sin Dios. Cuando el hombre no tiene esta historia, el niño no va creciendo sabiendo qué hace aquí. Es como si tú estuvieras en una noche polar perpetua. Tú no sabes si vas caminando bien, tú no sabes quién eres tú no sabes cómo tú luces, cuál es tu identidad.
Bueno, esta historia no es simplemente una historia extraordinaria, es una historia extremadamente importante, la más relevante e importante historia jamás contada, también se puede llamar así el libro. Cuando yo escribí el libro, yo estaba pensando en dos cosas. En el niño que puede leerlo por sí mismo, o sea, que un niño pueda tomar el libro. De hecho, yo he recibido fotos de padres que me mandan fotos, a veces me dicen, mira, aquí está mi niño, está leyendo el libro. Mi nieta, por ejemplo, cuando se lo di, se puso a leerlo sola. Así que yo espero que los niños puedan leer esto ellos mismos, y de hecho están desarrollando el hábito de lectura. Pero al mismo tiempo que el padre se ponga a su lado y entonces pueda comenzar a explicar lo que seguramente el niño no va a entender. De manera que el libro tiene un doble propósito, que el niño lo lea por sí mismo, por un lado, pero por el otro lado que el padre esté ahí al lado diciéndole, vamos a ampliar esto. Ahora, es como dice Lester. Fíjate que cuando yo digo aquí en el libro, conocer a Dios, porque no hay nada más maravilloso que Él, tú no le dices a un niño, sabes que tú tienes que conocer a Dios porque Él es importante y mira, la Biblia y no hay nadie dice, más maravilloso que Él. Exacto, no hay nadie más maravilloso que Dios. No, el padre tiene que amar a Dios, como dice en Deuteronomio, amar a Dios, y cuando tú amas a Dios, hay un entusiasmo, hay una sensación de sorpresa, de maravilla, que tú le estás transmitiendo al niño. O sea, que no es solamente información, es un wow que tú le transmites. El padre debe tener el deseo de que el hijo conozca a Dios de la forma que él lo conoce. Sí, y el punto mío en todo esto es, o sea, nosotros estamos hablando del libro y cómo el libro debe ser usado en el contexto de un devocional familiar, pero lo que nosotros estamos buscando a la larga que suceda es que él aprenda esa historia y que él pueda conectar el resto de su propia vida a esa historia, que él entienda su existencia y su transitar por este mundo en base a esa historia. Él no es una persona ajena a esa historia que se está contando, él es parte de eso. Y de hecho, en el libro constantemente está salpicado de notas que van dirigidas al niño. O sea, es por eso que tú, pam, 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 pam. O sea, no es simplemente, mira lo que la Biblia dice, es que tiene eso que ver contigo. Y tratamos a lo largo de todo el libro a ir conectando la historia bíblica con tu vida. A mí sí me gustaría, Sugel, yo sé que no podemos analizar el libro completo en el tiempo que nos queda, pero que a grandes rasgos tú nos expliques esa historia de la redención. Bueno, cuando Dios crea al hombre, lo coloca en un huerto, en un jardín hermoso, y el hombre tenía un trabajo que hacer. Él debía cultivar ese jardín y debía expandirlo a través de todo el planeta. O sea, si Adán y Eva hubieran permanecido siendo fieles y obedientes a Dios, el huerto del Edén habría cubierto la tierra y el mundo entero sería el paraíso. Pero ¿qué pasó? Dios también le dio una orden al hombre, le dijo, hay un árbol en medio del huerto del cual tú no debes comer. Y no era una manzana, no sabemos qué era. Era un fruto, simplemente. No se sabe dónde sale la manzana. Yo no sé quién se inventó que era una manzana, pero bueno, el punto es que había un árbol que los hombres no debían comer, pero de todos los demás podían comer. Sin embargo, aparece el tentador en escena, Satanás, y le dice a Adán y Eva, entonces ustedes no pueden comer de ningún fruto del árbol, de los árboles del huerto. Es como, wow, qué Dios más malo, qué Dios más cruel, que lo coloque ustedes en Disney World y ustedes no pueden montarse en ninguna de las atracciones. Cuando la verdad es que Dios les había dicho todo lo que hay aquí en este huerto es de ustedes, excepto ese árbol. Ahora, ¿por qué la prohibición de ese árbol? Porque esa era la prueba de que el hombre, por amor a Dios y porque confiaban en la palabra de Dios, iban a obedecer a Dios. Porque el hombre no es una máquina. El hombre es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, que Adán y Eva decidieron creerle a Satanás en vez de creerle a Dios, y las consecuencias de ese pecado vinieron sobre el hombre, porque Dios es un Dios justo y no puede tener comunión con el pecado. Dios es santo. Ahora, Dios también es amor. Inmediatamente Adán y Eva cayeron en pecado y desobedecieron a Dios.
Dios les anunció que había un plan de salvación diseñado por Él mismo para salvar al hombre de las consecuencias del pecado, y ahí es que se introduce la persona de Cristo, porque Dios prometió un Salvador, Dios prometió un Redentor. Dice aquí, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, trataron de esconderse de Dios, pero Él los buscó y les hizo una promesa. Un ser humano como ellos nacería de una mujer para salvar al hombre de las terribles consecuencias de haberle desobedecido a Dios y haberse rebelado contra Él. En ese momento Adán y Eva no lo sabían, pero más tarde Dios revelaría en su palabra que ese Salvador no era otro que Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que iba a hacerse hombre para salvar al hombre. Esa es la gran historia de la Biblia, el cumplimiento de esa maravillosa promesa de salvación a través del héroe de esta historia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ya desde el principio del libro, el niño dice, es Cristo, el tema es Cristo. Y ahora vamos a ver cómo esa historia se va desarrollando a través del Antiguo Testamento, cómo Dios forma un pueblo, y el pueblo de Israel, que simplemente lo forma para poder traer a través de ese pueblo al Salvador que Él había prometido. Pero vemos también cómo Israel fracasa miserablemente, a pesar de tener la ley de Dios, a pesar de tener la palabra de Dios en sus manos. ¿Qué es lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento? Fracaso tras fracaso tras fracaso. Rebeldía tras rebeldía. Rebeldía, rebeldía. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento quiere hacernos ver, aquí hay un pueblo que tiene la palabra de Dios, que tiene una ley perfecta, que Dios se comunica con ellos, pero el problema está en el corazón humano. El corazón está dañado. Y tú puedes tener una ley perfecta, pero si tu corazón no es transformado, no va a pasar nada. Una de las cosas que aparece en la Biblia es cuando el pueblo de Israel le pide a Dios que le dé un rey humano. Pero nosotros no queremos que tú seas nuestro rey, queremos tener un rey como las demás naciones. Y Dios dice, está bien, vamos a darle un rey como las demás naciones, y le da a Saúl. Saúl era alto, era buen mozo, es decir, él era presidenciable. Ustedes quieren un rey como las demás naciones, no hay problema. Ahora, recuerden, todo eso es explicado en un lenguaje que el niño puede entender. Suber, cuando tú dices que tenía una ley perfecta y ya fruto del pecado, un corazón dañado, ¿no había nada que el hombre pudiese hacer para salvarse a sí mismo? Entonces? No, absolutamente. El hombre se vuelve impotente, el hombre está dañado y por lo tanto no puede salvarse a sí mismo. Pero volviendo a la historia, ¿qué pasó con Saúl? Saúl fue un rey terrible. Y entonces Dios dice, pero ahora yo le voy a dar un rey, no como las demás naciones, sino conforme a mi corazón. Y les da a David, que la única característica que tiene diferente a Saúl es que él ama a Dios y él confía en Dios. Pero David tampoco era perfecto. David también pecó y cometió pecados horribles. Y luego siguen los reyes, rey tras rey, los mejores que hubo en Israel, pecaron contra Dios, porque ninguno de esos reyes podía hacer lo que solamente el rey prometido en el huerto del Edén podía hacer: transformar el corazón del hombre. Y ese rey es Jesús. Entonces todo el libro va llevando al niño a decir, wow, es que falta algo. Y leo en el Antiguo Testamento, y Dios hace esto, y Dios hace aquello, pero falta algo. Falta que llegue el Salvador, el Salvador prometido. Una de las cosas que yo he estado pensando al oírte a ti es cómo contrasta el hecho de que ellos se enfrenten a una historia que tiene un hilo conductor a el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, donde la gente ve las cosas que suceden como situaciones que son aisladas. Yo veo, por ejemplo, la dualidad de vida que viven muchos creyentes, en donde ellos no ven cómo su vida personal, su vida cristiana afecta a todas las esferas de su vida. Y enfrentarse a este tipo de material puede ayudar a un niño desde pequeño a entender que su vida él no puede separarla, él no puede compartimentalizarla, sino que él tiene que tener una vida que sea íntegra, conforme a esa misma historia. Sí, eso es uno de las consecuencias de la posmodernidad,
Yo no sé si ustedes se acuerdan, y aquí Lester tú puedes ayudarnos con la escuela, pero antes la historia universal era una materia crucial en la escuela. Tú aprendías una historia, la historia de tu país, pero conectada con todos los demás. Decía Arnold Toynbee, tú no puedes entender la historia de una nación sin entender la historia del mundo, porque lo que está pasando en tu país está conectado con otra cosa que está pasando en otro lugar, exactamente. Sin embargo, la posmodernidad ha roto eso. La posmodernidad enseña la historia de tu clan. Tu clan tiene esta característica, tiene estas características culturales, sociales, etcétera, pero desconecta aún la historia universal, cuanto más la historia de las Escrituras. Lo que muchos cristianos no se dan cuenta es que nosotros estamos tremendamente influenciados por eso. Y es con ese lente que vamos a leer las Escrituras, como si esto fuera algo que pertenece a un pasado distante, pero que no tiene nada que ver con Que no es relevante ahora. Que no es relevante. O sea, es bueno conocer la historia bíblica, pero lo importante es saber que Cristo vino, murió en la cruz y nos salvó de nuestros pecados. No. ¿Cuántas veces nosotros no hemos oído que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento? Sí. Y eso realmente es una cosa atroz, absurda. Sí, porque es el Dios del Antiguo Testamento que diseña el plan de salvación y que envía a su Hijo para salvar a ese ser humano que pecó contra él y que se rebeló contra él. Así que es el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo, el que está haciendo todo esto por amor a los hombres. El que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, mi anhelo es, otra vez repito, que a medida que los niños van leyendo por ejemplo, aquí está la historia del diluvio, qué pasó con el diluvio, la historia de la Torre de Babel. De la Torre de Babel, por ejemplo, dice aquí, hasta ese momento, los hombres quisieron construir una torre. Fíjense, Dios le dijo que debíamos poblar la tierra, pero en vez de hacer eso, ellos decidieron quedarse en el mismo lugar y construir una gran torre en un lugar llamado Babel. No construyeron esa torre para mostrar cuán sabio y bueno es nuestro Dios, que ha dado al hombre la capacidad de hacer cosas maravillosas. La edificaron para mostrar su propia inteligencia y capacidad. Pero Dios sabe que los hombres solo estarán seguros y felices confiando en Él. Así que decidió impedir que siguieran construyendo esa torre. Hasta ese momento todas las personas hablaban el mismo idioma, pero entonces Dios hizo que los hombres no se pudieran entender entre sí. Cuando hablaban con los demás no podían entender absolutamente nada. Eso los forzó a agruparse según el idioma de cada uno y a esparcirse por toda la tierra. Así fue como surgieron los idiomas y las naciones. Sin embargo, los hombres no pueden impedir que Dios lleve a cabo su plan de dar a conocer lo bueno y maravilloso que Él es. Fíjense cómo el libro insiste en lo mismo. Así que al final de la historia veremos cómo personas de todas esas naciones le dan a Dios la alabanza y la adoración que solo Él merece. Nuestro Dios siempre gana y siempre cumple lo que promete. Entonces, el niño va viendo que el hombre fracasa y Dios mantiene su plan. El hombre fracasa, Dios tiene misericordia. Y Dios siempre va a cumplir lo que Él promete. Siempre va a cumplir lo que Él promete. Veo aquí, Sugel, en la parte que tú dices, donde la llegada del Salvador prometido, en la página 30. Sí. Sí, finalmente, cuando aquí se narra la historia de María, esta jovencita que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, los dos amaban a Dios y pertenecían a la familia de David, la familia que Dios había escogido para el nacimiento del Salvador prometido. Una de las cosas que yo quiero hacerle ver al niño es, Dios promete algo cientos de años antes a David y le dice, yo te voy a dar un descendiente que se va a sentar en tu trono. Pero yo quiero que cuando el niño lea la parte del nacimiento de Jesús, entienda que eso está conectado no solamente con la promesa del huerto del Edén, está conectado con esa promesa que Dios le dio a David de manera particular, porque José y María eran descendientes de David. Y que ahí hay un hecho que tú estás trayendo ahora mismo a colación, y es el hecho de que en la historia de la redención, cada punto en el futuro iba trayendo más luz sobre cuál era el plan de Dios. Exacto. En principio ellos no tenían toda la información, pero fueron acumulando información hasta que se hizo evidente y claro cuál era el plan completo de Dios.
dice aquí que cuando ellos estaban a punto de dar a luz, el emperador que gobernaba en Roma en aquellos días ordenó a todos los habitantes del imperio que regresaran cada uno a la ciudad donde habían nacido para ser contados. Así que José y María tuvieron que viajar a la pequeña aldea de Belén desde la ciudad de Nazaret. Pero había tanta gente en la ciudad que el único lugar que consiguieron para pasar la noche fue un establo. En ese comedero de animales nació Jesús. Eso es sorprendente, que el Dios que hizo el universo haya decidido nacer como hombre en un lugar como ese. La mayoría de los padres, por pobres que sean, desean que sus hijos nazcan en la mejor condición posible, atendidos por doctores y enfermeras, pero el Hijo de Dios no tuvo ese privilegio. Siendo el más rico de todos, se hizo pobre para compartir con nosotros las riquezas de la salvación. Suhel, nos quedan 1 minuto y 30 segundos. Wow. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, el libro continúa mostrando cómo Cristo muere en la cruz y cómo todos los animales que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento eran un símbolo de la muerte de Jesús, y se le explica al niño en el libro cuál es el significado de esa muerte. No es un simple hecho, Cristo murió en la cruz del Calvario, sino porque Él tenía que morir en una cruz. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Y luego al final el libro concluye explicándole al niño lo que ahora él tiene que hacer como individuo a la luz de esa historia. Él tiene que arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Y el libro entonces explica qué es el arrepentimiento, explica qué es la fe y llama al niño a depositar su confianza únicamente en Jesús como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que puede quitar su propio pecado y transformar su corazón. Así que el libro no solamente trata de edificar al niño para que entienda la Biblia, el libro tiene una clara intención evangelística, el libro tiene una clara intención de llamar al niño a poner su confianza únicamente en el Señor para su salvación, pero también a los adultos, porque el adulto que lee el libro va a entender la historia de la redención, va a entender su necesidad de un Salvador y va a entender qué es lo que él tiene que hacer ahora, cómo él debe responder a esa extraordinaria historia que se cuenta en las Escrituras. La más extraordinaria historia jamás contada. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendiendo los tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.